justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Hermano Víctor Henao, nuestro Dios le bendiga abundantemente. Tengo algo de problema con mi internet, está fluctuando, así que van a haber interferencias cuando yo hablo. Hermano Víctor, adelante, nuestro Dios le bendiga. Adelante. Buenas noches, el Señor les bendiga, espero que estén muy bien. Rogamos al Señor que la transmisión pueda llevarse adelante. Y bueno, alabado sea el Señor porque nos da nuevamente la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y para poder entonces avanzar, para poder aprovechar bien el tiempo, vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo y entonces podamos ir a las Sagradas Escrituras y poder comprender el mensaje que el Señor quiere darnos el día de hoy. Oramos. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado, glorificado y alabado es tu nombre, Señor. Damos gracias, Padre Santísimo, por la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor, de poder oír la verdad conforme a tu voluntad. Y también, Señor, rogamos, Padre, que la promesa del Espíritu Santo pueda ser dada en esta hora, para que Él pueda guiarnos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, pues somos seres humanos que necesitamos de la gracia y el poder del cielo. Sosténnos, Señor, y fortalece nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les acompañe en este nuevo inicio de semana, después de haber disfrutado de un sábado en el Señor. Ahora nos dirigimos con el favor de Dios a poder entonces contemplar su palabra y por medio de su palabra, por medio de la contemplación, ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Salvador. En esta hora, mis hermanos, lo que nosotros vamos a hacer es comprender, tratar de comprender lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas. Debemos comprender que conforme pasan los días y las horas, se hace más necesario tener una experiencia de santificación en nuestras vidas. Cada día podemos ver las señales de que una gran crisis está por acontecer y todos los movimientos serán rápidos y sin demora. Las agencias del mal se coligan y unen sus fuerzas para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 16:15. Entre tanto, el Señor dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. De acuerdo con la palabra de Dios, hubo un momento en el tiempo cuando, según el libro de Génesis, se experimentó esta desnudez, aquella de la cual el versículo anterior nos dice que debemos velar y guardar para no andar desnudos. Leímos que según Apocalipsis debemos ser aquellos que guardan sus vestidos para que no anden desnudos y vean su vergüenza. De manera que en este tiempo en el que vivimos, podemos ver entonces a través de toda la historia y mirando hacia atrás que hubo ese tiempo cuando se experimentó esa desnudez. Ahora hay algo interesante aquí, y es que se habla de unas vestiduras o vestidos, y estos vestidos alguien los proveyó. Pues si vamos al Génesis en el capítulo 3, versículo 21, luego de que nuestros primeros padres pecaron, es decir, transgredieron la ley de Dios, quedaron desnudos, y esa desnudez implica estar desprovisto de algo, no solo de algo físico que pueda cubrirnos. Esta no es la importancia aquí, pues si así lo fuera, Dios hubiese aceptado las hojas de higuera que usaron para cubrirse.
Había entonces algo más profundo, y es ahí cuando el Señor revela que han estado destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Y esto les aseguraba la muerte inmediata y la muerte eterna. No obstante, en el jardín del Edén ocurre algo importante. Dios se manifiesta no para condenarlos, sino para salvar lo que se había perdido. Se acerca a ellos para que contemplen su carácter amoroso y vean lo terrible que es el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, de acuerdo a lo que dice Romanos 5:20. Tan pronto como hubo pecado, hay una cita en el devocional en los lugares celestiales que dice así: tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía lo que tendría que sufrir. Sin embargo, se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como fiador por la raza humana. De esta forma, mis queridos hermanos, Dios les presentó el Evangelio. Aquellas vestiduras representaban la justicia de Cristo. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De manera que lo que nos está diciendo Romanos es que la salvación es un regalo inmerecido y nadie, absolutamente nadie, puede encontrar algo en su carácter que le garantice la salvación. Esta es una obra solo de Dios y para nosotros. Solo a través de aquel a quien Dios puso como propiciación por los pecados del mundo entero es como podemos ir al Padre. De manera que en el Edén, Cristo fue el medio para que Adán y toda la raza humana tuviera otra oportunidad, porque en Cristo el Señor ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. De manera que cuando el Señor da a Cristo como el sustituto y garante de la raza humana, como salvador del mundo entero, lo hace para que el mundo pueda recibir el perdón de los pecados y podamos entonces ir al Padre. De manera que en el Edén, Cristo entonces es realmente el Salvador del mundo. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es el mismo que el apóstol pronuncia: para manifestar su justicia, la justicia de Cristo. Cristo es llamado justicia nuestra. En el devocional, la maravillosa gracia de Dios, en la página 183, párrafo 2, dice: Cristo es llamado justicia nuestra, y mediante la fe cada uno debería decir: Jehová, justicia mía. Fuera de Cristo no tenéis ningún mérito, ninguna justicia. Nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hacen imposible que aparezcamos delante de Dios, a menos que seamos revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Esa cita se encuentra, como dijimos, en la maravillosa gracia de Dios, página 183. De manera que en el Edén, esta manifestación de la justicia de Cristo era el Evangelio, la promesa de que en Génesis 3:15 se había manifestado. En Génesis 3:15 Dios prometió enemistarnos con Satanás, aquel que había sido homicida desde el principio. Y esa enemistad consistiría en que Dios, por medio de Cristo,
nos daría su justicia, la manifestaría en nosotros y nos vestiría con su justicia inmaculada. ¿Y cómo es su justicia? Como es la justicia de Cristo, solamente como es la de Él y la provee Él, entonces nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. El apóstol Pablo en Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. De manera que el evangelio entonces es poder de Dios, y ese poder es el mismo que puede hacer nuevas todas las cosas. Es el poder creador y necesitamos creerle a Dios para que nuestras vidas sean transformadas. Necesitamos dejar la incredulidad y entregar nuestro orgullo a Cristo e ir a aquel que es manso y humilde de corazón. Necesitamos comprender el poder del evangelio. Necesitamos una experiencia viva con él. Necesitamos que Cristo le dé muerte al pecado. Necesitamos que él crucifique el yo con sus pasiones y deseos. Eso necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos el verdadero evangelio, el evangelio eterno, pues no hay otro evangelio. Solo hay un evangelio, el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, habla con respecto a este evangelio. Y el evangelio que trastornó al mundo en los días de Pablo es el mismo que sacudirá al mundo y al pueblo de Dios. El apóstol Pablo habla de este evangelio como el único evangelio que existe. En Galacia, los gálatas estaban siendo arrastrados por un falso evangelio. Ellos eran paganos y Pablo fue quien les predicó de Cristo. Según Hechos capítulo 16, versículo 6. Pero Pablo tenía un espíritu de agitación y preocupación por las almas, y esto no era una excepción. Y debería ser la de todo aquel que se preocupa por aquellos a quien Cristo compró con su sangre. ¿Y por qué? Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llame, de acuerdo con Hechos capítulo 2, versículo 39. De manera que Pablo procede de la siguiente manera en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Por favor, mis queridos amigos y hermanos, abran sus Biblias, escudriñemos la palabra de Dios y notemos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, leemos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea condenado o sea anatema. El verso 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Aquí hay una pregunta retórica en el versículo 10. ¿Será que el apóstol Pablo trata de agradar a los hombres? Él mismo responde: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. De manera que el apóstol Pablo no quiere agradar al hombre conforme a lo que el hombre desea escuchar, sino que él se posesiona en la fe y en esa fe
que solamente desea glorificar a Dios. Así que como solo hay un evangelio, mis hermanos, este evangelio entonces es el que debe ser predicado tanto a los gentiles como a la iglesia de Dios, el pueblo adventista, ya que no hay otro evangelio. Es el mismo evangelio para todos. Los gálatas estaban siguiendo otro evangelio y el apóstol Pablo procede con firmeza, pues él no estaba para agradar a los hombres, sino a Dios. Pues es solo el evangelio de la justificación por la fe el que transforma el corazón del pecador a un súbdito obediente a todos los mandamientos de Dios. No son las formas y los métodos, ni las obras humanas lo que transforma al hombre y lo salva. No, no. Es el verdadero evangelio que produce una muerte total y completa al yo. Pero los gálatas estaban apartándose de ese evangelio para vivir de obras externas, pues estaban siendo engañados y reducidos a esclavitud y apartados de la libertad que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo, luego de hablar en los versículos 11 en adelante de su ministerio y su conversión, luego de que él había perseguido y asolado a los cristianos, termina diciendo que aquellos a quienes él perseguía ahora glorificaban a Dios en él. ¡Qué tremendo testimonio de Pablo! Pablo, habiendo sido perseguidor y asolador de cristianos, ahora aquellos a quienes él perseguía daban gloria a Dios en él. ¿Cuál era el problema entonces de Galacia? Porque si entendemos esto, si nosotros comprendemos esto, mis hermanos, entonces vamos a comprender nuestra falta de fe. Si nosotros comprendemos cuál era el problema en los Gálatas, en la iglesia de Galacia, si nosotros comprendemos eso, entonces vamos a comprender cuál es nuestra falta de fe. Vamos a comprender la muerte espiritual en la que nos encontramos todos. Veamos lo que dice la escritura en Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, noten, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Mis hermanos, aquí el apóstol ya nos está diciendo dónde radica el problema, dónde radicaba el problema. ¿Qué era lo que ocurría y por qué era necesario resolver esto rápidamente? El verso 4 continúa diciendo: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces, noten lo siguiente, según el versículo 4, hay un evangelio que produce libertad en Cristo Jesús y hay un evangelio que produce esclavitud, que nos reduce a esclavos del pecado. Pero hay un evangelio que nos lleva a experimentar la libertad en Cristo Jesús. Entonces, de acuerdo a esta interpretación del apóstol Pablo, hay un evangelio verdadero que trae libertad en Cristo y hay otro evangelio traído por falsos hermanos que nos reduce a tal punto que vivimos como esclavos del pecado. Pervierten el evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo, estos hermanos, y todo aquel que predica y enseña este evangelio, dice la escritura, sea condenado o sea anatema. Así que vamos a ver entonces de qué se trata este evangelio de la esclavitud. Sigue diciendo Gálatas ahí en el capítulo que nosotros estamos leyendo, en el capítulo 2, donde Gálatas pues va a comenzar a hablar
acerca de ese gran problema. El apóstol Pablo, de manera maravillosa, aclara todo lo que está ocurriendo y discierne lo que está operando en medio de este pueblo. En Gálatas capítulo 2, versículo 5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿A quiénes no se sometieron ellos? A aquellos que estaban introduciendo este falso evangelio. Dice el verso 5, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Esto lo aclara el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a Pablo se le había revelado el evangelio para que por medio del apóstol Pablo el evangelio fuera llevado a los gentiles, a los incircuncisos. Y Pedro se le había encomendado el evangelio, el mismo que había revelado el evangelio para predicarlo a todo aquel que creyera en Cristo, el evangelio de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado, dice el verso 8, de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y el verso 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ok? Y el apóstol Pablo está aclarando todo aquello que se les había ministrado y se les había dado para que ellos procedieran conforme a la voluntad de Dios. El verso 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Así que Pablo entonces está hablando del problema que subyace y del cual él está maravillado de que los gálatas se estuvieran desviando. ¿A qué se estaban desviando los gálatas? A un evangelio que coloca el poder humano por encima del poder de Dios, a algo que depende solo de la obra humana. Ese era el problema. La circuncisión es la manifestación exterior del hombre que echa por tierra el evangelio de Jesucristo, aunque profese creer en él. Los gálatas se estaban separando de Dios. En otras palabras, una profesión de fe sin una comunión vital con Dios que desecha sus promesas termina manteniéndonos como un miembro más. Solo aquel que tiene el celo y el fervor por el evangelio podrá permanecer con corazón firme unido al Señor, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 11, 22 y 23. Pablo comprendía este problema porque estaba familiarizado, mis hermanos, con las Escrituras. Conocía el evangelio de Cristo por revelación, de acuerdo a Gálatas 1, versículo 12. Y Pablo, que perseguía y pensaba que estaba haciendo bien en hacer eso, cuando se convirtió en cristiano, su pregunta fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Y se puso en las manos del Señor sin vacilar y de modo correcto, y se apresuró y entonces hizo lo que el Salmo 119:60 dice: me apresuro sin demora a guardar tus mandamientos. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú has ensanchado mi corazón. Salmo 119, versículo 32. A los gálatas entonces el evangelio les había sido llevado por medio del poder del Espíritu Santo y sus corazones habían experimentado el poder de Dios y reconocían la voz del Espíritu. Sin embargo, ahora tenían en poca monta la cruz, pues se les había presentado claramente ante sus ojos a Cristo crucificado y estaban siendo llevados ahora por falsos hermanos que les decían: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era lo que se les estaba diciendo a los gálatas. Si no circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era como decir que toda vuestra fe en Cristo y todo el testimonio del Espíritu son nada sin la señal de la circuncisión. Significaba exaltar la señal de la circuncisión sin fe, por encima de la fe en Cristo, no acompañada de signos exteriores. En otras palabras, ese otro evangelio constituía un ataque en toda regla al auténtico evangelio y a una clara negación de Cristo. Nada hay en este mundo, mis hermanos, capaz de conferir gracia y justicia al ser humano, y nada hay que el hombre pueda hacer que traiga salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación y no poder del hombre. Cualquier enseñanza que induzca al hombre a confiar en las obras o en cualquier objeto, incluso en el esfuerzo que vaya dirigido de la manera más encomiable a lograr una meta, es una perversión del evangelio. Es un falso evangelio. Las obras son producto de la gracia divina y de una fe verdadera en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10 dice: por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, esta es la verdad del evangelio. Es el evangelio que Pablo defendió. Y este, bien comprendido y recibido por fe, trae santidad y obras de justicia. La verdad, la fe y la salvación se obtienen por medio de Dios y no por medio del hombre. No podemos recibir la verdad por medio de un hombre, sino por medio de la palabra de Dios, por Cristo, porque Cristo es la verdad. Ahora notemos, mis hermanos, el hecho central por el cual lo que Pedro, el apóstol Pedro, un hombre piadoso que sabía que no se debía hacer diferencia ni acepción de personas, según el Evangelio de la Gracia, ahora, por temor a aquellos quienes no aprobaban esta libertad, asumió una actitud de hipocresía, tal como Pablo lo va a identificar. En otras palabras, era negar a Cristo públicamente. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante leemos lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ah, mis hermanos, tenía miedo. El temor fue lo que hizo que Pedro actuara de manera simulada y hipócrita. Pero no debemos fijarnos en la debilidad de un hombre. Debemos ver qué es lo que ocurre cuando esto se manifiesta y cuál es el peligro que corremos. En su simulación participaban también los otros judíos, dice el versículo 13, de tal manera que aún Bernabé, es decir, el mismo Bernabé que andaba con Pablo predicando a los de la incircuncisión, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, mis hermanos. El verso 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligar a los gentiles a judaizar? Así que era evidente que Pedro estaba negando a Cristo. Y por demás, todos aquellos que habían creído de entre los judíos.
De tal manera que los gentiles que habían creído en el evangelio estaban siendo también engañados. Así pues, se estaba colocando la justificación y salvación en las obras externas y las formas, y no en la fe de Jesús. Las palabras de ellos era, como leímos anteriormente, de Hechos capítulo 15, versículo 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era como decir que no creemos en que el evangelio es poder de Dios para salvación, sino que el hombre también debe hacer algo, debe agregar obras a la fe y depender de las obras de la ley. Eso era como decir eso. Pero Pablo no admitía ni en lo más mínimo tal cosa, y ahora se va a limitar a ir a la raíz del problema. ¿Y cómo lo va a hacer? Veamos cómo lo hace. Se va a colocar en el lugar de un judío. Va a hablar como judío, de aquellos que se jactaban de tener por padre a Abraham y de practicar el rito de la circuncisión. Eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer. El apóstol Pablo dice en el versículo 15 de Gálatas capítulo 2, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Aquí está el texto que leímos al principio. Vamos a leer el texto que leímos al principio, que se leyó en el verso 16, que resuelve todo nuestro legalismo y la falta de un cambio real en nuestra vida. El texto de Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir este texto? En otras palabras, todas aquellas formas y estrategias humanas debían ser dadas por pérdida para ganar a Cristo. Aquellos que pretendían ganar el favor de Dios practicando las obras de la ley como medio para ganar la salvación y así enseñando a los gentiles, simplemente estaban rechazando la justicia que es por la fe. Un pecador que no es de la iglesia, que no es miembro, por ejemplo, no es en nada diferente de uno que sí lo es. Un pecador que no pertenece a la iglesia no es en nada diferente de uno que sí pertenece a la iglesia. Todos necesitamos ser justificados, pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ser justificado es ser hecho justo, ser hecho obediente. Así que hay esperanza para todos, así como para el de la iglesia, como para el que no es de la iglesia. El evangelio debe ser predicado a los gentiles, al mundo. Es el mismo que debe ser predicado a la iglesia hoy, ya que no hay otro evangelio, mis hermanos. Hay un solo evangelio y es el evangelio de la justificación por la fe, el evangelio eterno, el poder del evangelio que resucita a los muertos, tanto físicamente como espiritualmente. El mismo evangelio que resucita a los muertos en la segunda venida del Señor es el mismo evangelio que resucita nuestras facultades muertas. Si creemos, tendremos vida. Si no, nos condenamos a nosotros mismos. Este evangelio puede transformar tanto al peor asesino que está afuera, así como al miembro de la iglesia que se cree rico y sin necesidad de nada. Es el mismo evangelio para todos. Ser justificado es pues ser hecho justo. Todos hemos pecado y necesitamos ser justificados. Justificar a alguien es absolverlo de algo que se le está atribuyendo sin razón alguna.
Pero este no es nuestro caso, ya que la ley nos muestra el pecado y somos reos de muerte. Estamos convictos por la ley. Sin embargo, el apóstol dice, lo que era imposible para la ley, Romanos 8, capítulo 3, versículo 4 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Dice Romanos 8, 3 al 4. ¿Para qué? Para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, mis hermanos, la ley es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno, de tal manera que no hay defecto en la ley, pero sí en aquel que quiere vivir por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ningún hombre será justificado, sino solo por la fe en Cristo, pues Cristo, al morar en nosotros, trae la justicia de la ley a nuestra vida, porque Cristo dijo en el Salmo 48, Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Así por la fe en Cristo, la ley es traída a nuestro corazón y por el Espíritu Santo somos vivificados, de manera que es Cristo y solo Cristo quien puede vivir y no yo. Pues si lo va a hacer, Él lo hará porque Él es poderoso para hacerlo. El apóstol Pablo, comprendiendo, mis hermanos, el poder del Evangelio, la justificación por la fe, e inspirado por el Espíritu Santo, va a decir lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es decir, el apóstol Pablo hablando o colocándose en los pies de los judíos también habían sido justificados por la fe. Aquellos que habían creído en el Evangelio, habían creído en el Evangelio de la justicia de Cristo. Pero ellos no debían jactarse de eso, ni jactarse de la circuncisión, ni nada que les pudiera ganar la justicia delante de Dios por obras. Solamente era por la justicia de Cristo. Y el apóstol dice que también, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice el apóstol, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Y cuál es la razón? A ver, ¿cuál es la razón? Leamos Gálatas versículo 2:19. Miren la razón. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y las palabras que el apóstol Pablo va a decir en el verso 20 son tremendamente profundas, porque esto es la conclusión de la comprensión de la justificación y del poder del evangelio. El verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ya no vivo yo, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, he muerto, he sido crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, por la ley no es la justicia. La ley no vivifica. La ley no nos justifica. La ley nos muestra el pecado. Si la ley proveyera justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, porque si vivimos bajo la gracia,
el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Notan? Así que, mis hermanos, aquí está la solución a nuestras vidas espirituales, muertas en pecados y delitos. La única forma de resucitar es muriendo. Solo quien muere en Cristo puede resucitar. Si nosotros no morimos por la fe en Cristo, Cristo no nos puede resucitar para que Él pueda vivir en nosotros. Pues la única forma de resucitar es muriendo. Tenemos que morir en Cristo. Solo quien muere en Cristo puede resucitar en Él. Solo quien por la fe experimenta la cruz de Cristo puede vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa fe? A ver, ¿cuál es esa fe? Pues aquella que no permite que el yo se oponga a Cristo. Aquella que permite que Cristo viva en mí y haga todas las cosas. Y la ley requiere perfecta obediencia, ¿sí o no? Y esa no la puede manifestar ni obtenerla el hombre por sus fuerzas, a menos que muera. Debe ser Cristo el Santo y en santidad el que nos da y viene a morar en nosotros. Pues el apóstol Pablo dijo, ya lo que vivo en la carne, lo vivo, es decir, lo experimenta, porque vivir algo es experimentarlo, vivirlo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, de acuerdo al texto que nosotros estamos leyendo, en realidad la justificación implica tener la fe de Jesús, tener la fe de Jesús que opera en nuestra vida, y esa fe de Jesús entonces nos hace morir al pecado, y cuando morimos al pecado ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo hace las obras en mí. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué comprendemos eso? Pues lo comprendemos cuando entendemos que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. La conclusión del apóstol Pablo es que Él nos amó tanto y se entregó tanto por nosotros de manera tan completa que Él no desecha esa gracia. Y por esa gracia es que ahora Cristo habita en nosotros y Cristo es la esperanza de gloria. Cuando yo comprendo eso, mis hermanos, cuando yo comprendo eso, el corazón se subyuga y se somete a Cristo por amor. Así como Él se entregó por mí y solo por mí, como dice el apóstol Pablo, como si no existiera ningún ser en la tierra, como si ninguna otra persona existiera, sino por mí. Creyendo en Cristo, somos justificados por la fe de Cristo, puesto que lo tenemos personalmente morando en nosotros, ejerciendo su propia fe. En sus manos está todo el poder del cielo y de la tierra. Reconociendo el hecho, sencillamente le permitimos que ejerza su propio poder a su propia manera. Cristo es poderoso para hacerlo, mis hermanos, infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que opera en nosotros, según Efesios 3:20. Así que, mis hermanos, el poder del evangelio es comprender que el poder de Cristo puede hacer lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y si esa experiencia la tenemos por la fe, estamos experimentando el verdadero evangelio. Si nuestra vida, atención con esto, si nuestra vida no está experimentando la justicia de Cristo, entonces estamos siendo arrastrados por un falso evangelio. Esto es lo que debemos comprender con respecto a el poder del evangelio eterno. Que el Señor nos sostenga y podamos entonces tener a Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Muchas gracias, hermano Víctor. Queda claro, amigos, que nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras. El alma que contempla a Jesús mediante la fe va a repudiar
desear su justicia porque no la tenemos. Y entonces, hermanos, esa alma contrita se ve a sí misma incompleta y vamos a considerar nuestros arrepentimientos como insuficientes. Y nuestra fe más vigorosa, puedo decir, oh, qué fe que tengo, no, va a ser una fe débil, ya no me voy a ver yo, es insignificante. Y vamos a ver entonces el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y se va a ir al polvo toda suficiencia propia. Y ahora estaba conversando con mi esposo que yo le decía, definitivamente que el Espíritu Santo ha estado abriendo nuestros ojos a la verdad, nuestra mente al conocimiento